Bien, nuestro tema es relacionado a la parte de rectas y puntos notables del triángulo. Voy a ir dibujándolo en GeoGebra y posteriormente voy explicando cada concepto. Entonces, primeramente tengo que dibujar un triángulo. Entonces voy a utilizar los puntos aquí en GeoGebra. Tengo A, tengo B y tengo C. Entonces, posteriormente utilizo segmentos para formar el triángulo B, A con C y C con B. Ahora bien, voy a remover las etiquetas donde dice F, G y H, dado que no las requiero. Ok, a ver, etiqueta visible, igual aquí. Bueno, entonces la situación es tratar primeramente de definir la altura. Y habíamos dicho que la altura era el segmento perpendicular que se traza. Si tengo este segmento y lo voy a unir al punto que nos falta. Entonces voy a trazar una perpendicular. Voy a empezar de aquí. Perpendicular. Sería este segmento y quiero que llegue a este punto. Aquí tengo esta perpendicular. Entonces voy a ponerla de colores con el objetivo de que identifiquemos dicha altura. Entonces, recapitulando en lo que termino de decorarlo. En este caso dijimos que es un segmento que es perpendicular y que se traza al punto opuesto o al que nos falta, si lo queremos ver de esa manera. Entonces ya lo tenemos aquí. Nos va a quedar... tenemos ese triángulo. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo de B con el segmento que tenemos adelante. Ojo, cito y aclaro, vamos a medir el ángulo para que quedemos conformes que en efecto se trata de un ángulo de 90 grados, dado que decimos que es una perpendicular. Híjole, si aquí me quedó al revés, déjenme hacerlo nuevamente, con el objetivo de que quede lo más claro posible. Voy a deshacerlo aquí. Me parece, si no mal recuerdo, sería este con respecto a este. No va marcando de esta manera. ¿Cómo lo mido? Ok, a ver. Voy a necesitar aquí un punto auxiliar. Ok, entonces vamos a calcular ahora sí su ángulo. Ok, por ejemplo, voy a ver B, D y C. Ahí está. Entonces, en efecto, notemos que es un segmento perpendicular. Ojo, ese punto yo nada más es auxiliar justamente para tener el valor de dicho ángulo. Lo voy a quitar dado que no me funciona y nada más me ayudó para ver que es justamente un segmento perpendicular. Hago lo mismo, perpendicular, tengo este segmento y tengo este punto. Entonces voy a decorarlo. Entonces aquí tengo esta recta. Voy a cambiarle de color. Pensemos en un color morado, por ejemplo. Ok, aquí voy a mover este. Recuerden que aquí nos están dando los ángulos mediante letras griegas, que ya habíamos visto en clase que también se puede hacer así. Ahora, hago lo mismo, es más, hasta vamos a ocupar un punto auxiliar para que sigamos midiendo dicho ángulo y que en verdad verifiquemos que se trata de un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tenemos la parte de ángulo. A ver, déjenme quitar esta partecita que no la requiero. Sería C, E, B. Ok, creo que no se marcó. Déjenme intentarlo nuevamente. Ángulo es el que está formado por C, por E y B.
Híjoles, no, entonces tendría que ser al revés. Recuerden, es nada más por la medición de los ángulos. A ver, nuevamente, voy a empezar B, E, C. Y ahí está el valor del ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, aquí lo voy a dejar. Y hago lo mismo, me falta este segmento. Y tengo que encontrar la perpendicular que pase por este punto, el punto que nos falta. Eso es una altura. Entonces, tenemos en este caso, sería este segmento junto con el punto que nos hace falta. Vamos a cambiarlo de color. Ok, entonces en este caso, si cambiamos de color, pensemos en un color verde. Y vamos a utilizar un punto auxiliar. Ahorita borro el punto E, que nada más fue auxiliar con el objetivo de medir el ángulo. Entonces, a ver, en este caso, ya tenemos esta parte. Y voy a medir el ángulo que hay entre A, F y B. También, justamente, es de 90 grados. Aquí está. Por lo tanto, entonces, a ver, voy a remover los puntos que no me sirven. Bueno, es nada más como un auxiliar para encontrar el ángulo, dado que así está configurado GeoGebra. Aquí la situación es que ya tengo las tres alturas de este triángulo. Recuerden, es un triángulo arbitrario. A lo que me refiero es que yo puedo moverlo y no importa. O sea, aquí la situación es que se va a seguir preservando esa parte. Luego lo puedo poner así. Así lo voy a dejar. Y notemos ahora que esas tres rectas están coincidiendo en un solo punto. Vamos a poner la intersección, es decir, vamos a buscar la intersección, aquí en el menú intersección, entre, pensemos, la recta morada con la verde, y tenemos que es el punto, aquí nos los marca, menos 2.28, menos 1.28. Bueno, como estamos en geometría plana, pues no identificamos por coordenadas, eso será en el siguiente curso. Sin embargo, notemos que justamente es el punto en el que las tres están. Entonces, a ver, voy a modificar ese punto porque es importante, dado que ese punto nosotros le vamos a llamar ortocentro, es decir, es aquel punto en el cual se intersectan las tres alturas. Y es más, vamos a ponerle un estilo grande para que identifiquemos ese punto que está marcado en rosa. Se trata justamente de el ortocentro. Entonces, por definición, el ortocentro es la intersección de las tres alturas. Entonces, ese es en principio el primer concepto, altura versus ortocentro. Y ahora vamos a la situación de otro concepto, pero antes voy a quitar las cosas que no me ayudan para que podamos darle continuidad a nuestro trabajo. Ya lo tenemos acá. Entonces aquí quito esta parte. Ya lo tengo. Y ya está. Tengo un triángulo arbitrario. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es definir otra propiedad, otra recta, que es la mediana. Y la mediana, por definición, nos dice que voy a tomar primero el punto medio que hay entre los segmentos, y ese punto medio lo voy a unir con el punto que me falta. Entonces, definición formal es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es el punto medio entre esos dos segmentos. Entonces, aquí donde dice la opción medio o centro. Entonces, aquí tenemos estos dos puntos. Me están generando el punto H. Ok, ahí está. Hago lo mismo con cada uno de los segmentos, el que va de A a C, ya lo tenemos, y el que va de B a C. Ahí está. Tengo los puntos medios de cada uno de los segmentos. Ahora lo que dice es que el punto medio se une con el vértice que hace falta. Entonces
voy a ir a recta, a formar una recta que pase por dos puntos. Pensemos el que pasa por H y pasa por C. Entonces, en este sentido, voy a cambiarlo de color. Ok, pensemos en un color. Ok, a ver, por ejemplo, color azul, azul cielo. Voy a hacer lo mismo, recta, voy a tomar el que es el punto I con el punto B. Ahí está la otra mediana. Ok, voy a cambiarle de color. Pensemos en un color, este colorcito, marrón dice aquí. Y finalmente hago el encontrar la ecuación de la recta, el que va por el punto medio entre B y C, y el que queda con A. Y en este caso, ok, aquí tenemos esta recta. Pensemos, vamos a poner de color verde. Y esas serían las medianas. Ahora, donde yo voy a intersectar las medianas, es decir, voy a buscar la intersección entre esta recta junto con la de color marrón. Y es lo mismo, noten como la de color verde con la de color azul sigue juntándose a ese punto. Aquí en esta parte está las coordenadas, si notamos, son las mismas. Solamente que aquí la situación es que como no estamos en una geometría analítica como tal, no podemos definir quién sería ese punto. Pero estamos bajo el supuesto de que se tienen que cortar. Ahí sí lo sabemos, pero no decimos en dónde, porque no tenemos todavía la herramienta suficiente para abordar ese tipo de situaciones. Ok. Voy a borrar la etiqueta, igualmente para L, con el objetivo, no, aquí fue la K. Ok, noten que no puedo hacerlo porque finalmente sigue siendo el mismo punto, pero aquí creo que lo puedo deshacer, ya está ahí. Y a L le voy a quitar la etiqueta. Entonces, este punto donde se encontraron las tres medianas es a lo que llamamos el baricentro. Entonces, por definición formal, el baricentro es el punto donde se intersectan las medianas. Entonces, ya tenemos ese concepto bien definido. Ahora bien, vamos a otro, pero antes vamos a quitar lo que no nos ayuda, que fueron los puntos. No, sí dejamos el punto medio, porque necesitamos el punto medio. Voy a quitar las rectas. Y el punto donde se cortaron. ¿Por qué? Porque el siguiente concepto es el concepto de mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa por los puntos medios de cada segmento. Así es como se define. Repito, es una recta perpendicular que pasa por el punto medio de los segmentos que ya hemos tenido. Por eso decía hace un momento, no voy a quitarlos porque me van a ayudar. Entonces, voy a tomar las perpendiculares. Las perpendiculares, aquí, aquí está, perpendicular. Entonces, tengo que es por este punto y bajo este segmento. Ahí está la primera perpendicular. Voy a ponerla de colores. Entonces, en este caso, a ver, sería configuración. Y bueno, voy a ponerle un color, pensemos en este color azul, morado. Bueno, es un tipo de morado. Hago lo mismo para el segmento que va de A a C. Es una perpendicular que pasa por ese punto. Ahí está. Y bueno, aquí en este sentido voy a ponerlo de color. Aquí lo está marcando como un tipo kaki, creo que así se llama. Y finalmente voy a tomar la perpendicular que pasa por el punto medio entre B y C y es perpendicular a este segmento.
Entonces, se me está olvidando tomar los ángulos. Sin embargo, ahorita lo voy a hacer porque necesito aclarar aquí un concepto. Entonces, en este caso, aquí está en color azul. Y voy a buscar la intersección. Entonces, ¿qué me va a decir la intersección? Bueno, la intersección es otro concepto, así como lo estamos viendo. Intersección, aquí está. Entonces, sería entre la recta morada, la recta azul y quedémonos con la idea de que también va a ser lo mismo para lo demás. Entonces, en este caso, vamos a medir el ángulo para que de verdad verifiquemos que se trata de 90 grados. Entonces, sería el ángulo B, H, M. Ahí está, es una perpendicular. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo de esta manera. Hacemos lo mismo con la recta que dijimos que era de color caqui, sería A, I y M. Creo que no se marcó. A ver, nuevamente, ángulo sería A, I y M. Ahí está. Es nuevamente una recta perpendicular. Okay, aquí lo tenemos, vale 90. Ahí está. Y la última. Okay, ángulo. Sería C, J y M. Ahí está. Tenemos nosotros que ese ángulo justamente mide 90 grados. Entonces, a ver, recapitulando para que no nos confundamos, dijimos que la mediatriz era una recta perpendicular que pasa por el punto medio de los segmentos que conforman el triángulo. Y donde se cortan las tres mediatrices es a lo que se le llama el circuncentro. ¿Ok? Es donde se cortan las tres mediatrices. Bien, ese es el tercer bloque que teníamos mediatriz versus circuncentro. El anterior fue mediana versus baricentro y el inicial fue altura versus ortocentro. Ahora vamos a definir otro concepto. Vamos a quitar aquello que no me funciona. Solamente nos funciona el triángulo ahorita. Ok. Quitamos lo que no nos ayuda. Igualmente los puntos medios. Ok, bueno, aquí el siguiente concepto sería la bisectriz. Entonces, la bisectriz por definición es una recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo. Entonces, vamos a ir aquí a la situación de ángulos. Ok, aquí estaba la opción de intersección. Bisectriz. Ahí está, la opción de bisectriz. Dice que pongamos 3 puntos. Ok, por ejemplo, si nosotros tenemos C, B, A, ahí está la bisectriz, que pasa por B. Entonces, en este sentido, bueno, ahorita vamos a trazar primero las tres bisectrices y ahorita en efecto demostramos que se trata de que está dividiendo el ángulo en dos partes iguales. Entonces, en lo que voy decorando, recordemos que la bisectriz es la recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo. Vamos a hacer lo mismo con el que está formando con el punto A y el punto C. Entonces, nuevamente, bisectriz, ok, sería C, A y B. Ahí está la segunda bisectriz. Entonces, en este caso, aquí lo tenemos. Voy a ponerlo de color tipo naranja. Nuevamente voy a encontrar la bisectriz, que sería que pase por B
C y A. Ahí está la tercera bisectriz. Ahorita voy a corroborar que en efecto se trata, divide el ángulo en dos partes iguales. Sin embargo, primeramente voy a decorar esta recta que, a ver, color rojito. Entonces, en este caso, si yo busco la intersección, recuerden que siempre lo que hemos estado haciendo es trazamos las rectas y buscamos la intersección. Esa intersección, la intersección de todas las bisectrices, es a lo que le llamamos circuncentro. Entonces, reitero, esa intersección es donde se intersectan todas las bisectrices. Ahora, ¿cómo sabemos que en efecto tienen el mismo ángulo? Bueno, en este caso, como este programa nada más nos va a dar el valor en el cual están posicionados, pero quiero reiterar que esto se cumple para todos. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo el ángulo, vamos a suponer el ángulo que hay entre C, B y N. Aquí nos está diciendo, voy aquí a moverlo un poquito para que lo podamos checar. Nos dice que es 29.78 grados. Entonces, en este sentido, vamos a obtener ahora el ángulo que hay entre N, B y A. Si notamos, se trata nuevamente de 29.78 porque es justamente, lo está dividiendo en dos partes iguales. Son iguales donde está la franja de color verde y son iguales estos dos ángulos. Se puede hacer igualmente para A. Por ejemplo, pensemos. En este caso vamos a obtener donde pasa la recta naranja. Sería B, A y N. Entonces ese ángulo es de 37.41. Entonces aquí lo ponemos, 37.41. Aquí está. Y lo mismo hacemos para encontrar el ángulo entre N, A y C, que igualmente se trata de 37.41. Entonces, a ver aquí, en este caso nos va a quedar 37.41. Vamos con la recta de color rojo. Entonces, de aquí nuevamente buscamos el ángulo. Sería N, C y B. Entonces, en este caso, el ángulo sería de 22.8. Ahí lo tenemos, 22.8 grados. Y finalmente vamos a buscar el ángulo que existe entre A, C y N, que en efecto era lo que esperábamos porque la definición de bisectriz es sin duda que nosotros tenemos que el ángulo se divide en dos partes iguales. Y bueno, estos serían todas las rectas y puntos notables en el triángulo.